Estamos con el congresista Daniel Mora. Muy buenas noches, congresista. Buenas noches, gusto estar contigo. Y gracias por la visita. Y bueno, el país ayer domingo se enteró a media tarde que el más simbólico de los senderistas históricos había caído herido y con vida. Y ahí la foto que refleja eso es la del presidente Ollanta como autoridad del Estado frente al terrorista rendido. ¿Qué sensación a usted le da, a usted que ha sido parte del ejército, que ha estado en responsabilidades altas de nuestro país, este hecho? Bueno, es significativo para el país, es el fin de una era, como lo han dicho otras personas, de la cúpula primigenia de Sendero Luminoso, el último de la hornada de Abimael Guzmán. El baile, el famoso creo baile. Que ¿no? Esto es... Aunque es el más joven de todos, creo, es el ¿no? más joven. Tiene 49, 50 años. Pero también estuvo casi 30 años en Ajá. Guayaga. Sí, pues. Entonces conocía muy bien la zona. Pero además creo que para el pueblo peruano es motivo de elevar un poco la autoestima, creo yo. Su captura vivo, de la manera como se ha entregado al hospital y todo, demuestra de que se ha actuado muy bien, de acuerdo a los estándares internacionales. Creo que esto prestigia al país. Pero además tampoco debemos ser muy triunfalistas. Creo que tú mismo lo has mencionado. El problema está todavía lejos de solucionarse. Creo que el narcotráfico, estos espacios que deja ahora Artemio, va a tratar de ser ocupado. Todos los espacios estratégicos se tratan de llenar. Ahora, entonces, congresista, claro, ahí el efecto simbólico es enorme, ¿no? Pero todo indica, los especialistas señalan que este grupo, a pesar de que conservaba de alguna manera la ideología, el pensamiento de Gonzalo, ya funcionaba básicamente como un era un escudo de guardián del narcotráfico ahí. Entonces, en realidad, en el fondo, estamos jugando a un guardián del narcotráfico. ¿Qué va a suceder finalmente? Pueden suceder varias cosas, ¿no? La que nosotros podemos lanzar algunas hipótesis. No olvidemos que en el 2009, creo que fue 2008, los Quispe Palomino trataron de incursionar en el Guayaga. Y fue la resistencia que opuso Artemio con su gente para pedir que entrara los Quispe Palomino a dominar el Guayaga. Es probable que estos Quispe Palomino y gente del BRAE se vayan para allá, traten de entrar al Guayaga. Por eso que debemos intensificar las acciones, las operaciones de inteligencia, debemos intensificar las operaciones de control territorial que debe hacer la Fuerza Armada, debemos cubrir todas las rutas de acceso, debemos estar preparados para capturar también mandos en el BRAE, que lo estamos haciendo. Porque también hay que resaltar que este es un operativo que por primera vez se hace en forma conjunta. Entre la Fuerza Armada y Policial. Tanto en inteligencia como en las operaciones mismas, y esto ha sido poco resaltado. Y más bien han tratado de lanzarse flores uno y otro lado. En agosto del 2011, el año pasado, cuando era ministro de Defensa, se inauguró el primer centro de operaciones de inteligencia conjunto. Por primera vez, con apoyo de los Estados Unidos, conseguimos el equipamiento y por primera vez se sentaban a trabajar Fuerza Armada y policía. Por primera vez en la historia. En la historia, ¿por qué? ¿Ni Montesinos lo hacía trabajando? Ni Montesinos, porque Montesinos pedía información a cada servicio de inteligencia y él las procesaba. En cambio acá, la inteligencia se recibía en forma conjunta. Y en comunicaciones, que era la gran falla que teníamos. Acá comenzamos a entrar en una inteligencia de comunicaciones, que podíamos ver celulares, podíamos ver radios y todo tipo. Y ya habíamos identificado la voz de Quispe Palomino, de Artemio. Ya tenía la voz. Identificada la voz, pudimos determinar todo el derrotero que tenían toda esta columna. Pero congresista, esta entrevista que sale en el IDL de Gustavo Gorriti es la última, pero ya se le habían hecho entrevistas varios años antes a este señor. Por supuesto, entonces te imaginas las deficiencias en inteligencia. Desde el 2003, cuando yo estuve presidente del Consejo Nacional de Inteligencia, hicimos un operativo después de meses de preparación, porque nosotros fuimos los que identificamos quién era Artemio. Una fuga de información del mismo consejo del cual presidía yo, de un policía desgraciadamente, entrega esta foto al Ministerio de Interior y el Ministerio de Interior la muestra públicamente. Fue un grave error porque habían 7 caras tenía en esa época. ¿Cuándo fue la identificación completa de Artemio? ¿En qué año? El año 2000, fin del 2003, comienzo del 2004. ¿Pero qué pasó en estos
casi 7, 8 años. Hubo prácticamente una latencia entre el tiempo que no se hizo. O no se le quiso nada. capturar. El 2005 recién se separa el Guayaga, lo comanda la policía con apoyo de la Fuerza Armada, y el BRAE, la Fuerza Armada con apoyo de la policía. ¿Qué tanta influencia de la DEA, por ejemplo, hay en esto? Porque se le lleva desde el helicóptero a la base, ¿no? En realidad hay un apoyo... Usted ha mencionado también que se han podido juntar por apoyo de la DEA. Sí, hay la DEA, y a través del gobierno americano, ha dado apoyo logístico importante. Por ejemplo, las aeronaves, los helicópteros, que son casi 12 helicópteros que le ha dado, que ¿No derivará esto en que lo quieran llevar a Estados Unidos a juzgar? Porque ya se están hablando de algunas cosas. No creo. Este es el Perú, ya ha dado una muestra a los Estados Unidos actualmente, ahora mismo, que han declarado que van a entregar la recompensa al gobierno peruano, que el gobierno peruano es el que ha capturado a Artemio. ¿Qué sensación? Sí. Yo creo de que en este tema tenemos que ser claros de que esta ha sido una operación peruana, porque ya veo declaraciones que dicen, y lo comentaba hace un momento, tenemos una baja autoestima. Cuando hicimos el operativo Chavín de Huántar, algún periodista dijo, me acuerdo, hemos visto 2 hombres altos de apariencia extranjera. Y se sugirió de que era un israelita y un norteamericano que estaban apoyando, conduciendo la operación Chavín de Huántar. Un escándalo. Y ahora también hay 2 asesores norteamericanos que han acompañado el operativo. Mentira. No hay ningún asesor. Han sido peruanos. El asesor que nos da, la asesoría que nos da Estados Unidos es logística y operación. Logística. Congresista, ese tema que usted mencionaba es interesante y quiero volver sobre él, pero antes, me parece, no he visto tan presente en este día al ministro Valdés. Más he visto allá en el momento de la captura a Otárola y al ministro Lozada. En el hospital también, por lo menos en las fotos, no aparece. ¿Hay algo, es esto una demostración de algo? Usted que ha estado hace poco ahí en el gabinete. Yo creo que es una cuestión más de cortesía que de otra cosa. Porque se habla de que hay diferencias ya entre el presidente el ministro y de Interior y el ministro de Defensa, evidentemente comprometidos. Hay que destacar lo que dijo el ministro de Defensa, que esto es fruto de una operación que lleva ya 200 días. Y es cierto, porque se comenzó con una decisión política más importante en agosto, ya a definir exactamente los objetivos y delinear ya la estrategia definitiva para su captura de Artemio. Sabíamos que después que salió en la televisión y habíamos quitado ya unos cuadros de él en el mes de octubre, noviembre, y ahora en enero que se capturó y se destruyó a Dante y a Eber, su caída era inminente. Y lo dijimos nosotros que iba a caer entre unas semanas o unos meses. Entonces, creo que ahí sí ha habido algo importante. ¿Por qué no va Valdés? Por eso le digo cortesía. Porque el presidente debe ser la estrella. Ese es el mandato. Pero bueno, estaba acompañado de otros 2 ministros. En relación a lo que viene para adelante, ¿no? Nuestro proceso de violencia desatada por Sendero Luminoso no ha terminado de cuajar. Eso es claro cada vez que surgen estos temas, o Fujimori y el indulto, o la captura de alguien, o lo que fuere, las posiciones se encuentran y parece que estamos en 2 países, en 2 narraciones distintas. El caso Chavín de Huántar que usted ha mencionado también es un ejemplo clarísimo. Pero, entonces, ¿qué hacer para lograr tener en determinado momento? No podemos pasarnos los siglos Nosotros peleando. modificamos la estrategia integral de lo que se estaba haciendo en esas zonas. En agosto lanzamos la nueva estrategia que decíamos que la parte militar policial, militar sobre todo, era 20% a lo max. 80% eran acciones de otro tipo, fundamentalmente orientadas a la inclusión social, al desarrollo económico social de la zona. Si uno va al BRAE y te paseas por el BRAE, vas a Canaire, vas a cualquier base que tenemos, la única presencia del Estado somos nosotros. No hay ninguna otra más. Cualquier victoria que podamos tener en el campo militar no va a servir de nada si no va acompañada de otras tareas de presencia del Estado en las zonas del territorio, en todas estas zonas geográficas. En el caso del Guayaga, tenemos que entrar en este momento a una etapa agresiva que continuarán las acciones militares, las acciones policiales, más inteligencia, capturar los remanentes e ir consolidando la zona. ¿Cómo tenemos que consolidar la zona? Primero, la instalación de comisarías.
que en muchos poblados no hay un solo policía. La única presencia en algunos pueblos somos nosotros, que somos policías, que somos abogados, jueces, hacemos de todo. Y debe instalarse el Estado. Ahora, la educación, la salud, la infraestructura. En el Guayaga se han hecho experimentos importantes en San Martín con el presidente Villanueva, que es un excelente presidente regional, y creo que se puede impulsar rápidamente la sustitución de cultivos. Porque no olvidemos que Artemio tenía una autoridad tremenda sobre todo los cocaleros. Y los cocaleros eran sus principales informantes de cualquier acción que fueran a hacer la fuerza policial de las Fuerzas Armadas. Entre cocaleros, Artemio y los narcotraficantes, los productores. Era el intermediario eficaz en este tema. Un operador. Entonces, tenemos que hacer, digamos, estas labores, y ojalá que en 6 meses invites a otras personas acá para ver cuánto hemos avanzado en esta etapa. En ese tema yo estoy completamente de acuerdo con usted, congresista, de una entrada del Estado en todos estos aspectos. Pero en el otro, que es la discusión más política, más de los imaginarios que existen en nuestro país, ahí todavía la tarea es enorme, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo acá el informe de la Comisión de la Verdad, que trata de aportar una perspectiva, criticado por muchos también, pero hay esto. No se logra ir hacia un entendimiento. Lo de Chavín de Huántar hace poco expresa nuevamente todo, y usted lo ha señalado. Entonces, ¿ahí qué vamos a poder hacer? Ahora quizá esto sea un buen momento para aprovecharlo. Movadef está que se quiere inscribir, etc. Totalmente de acuerdo con tu opinión. No hemos sido, pareciera que sin querer, vamos a suponer así, en el subconsciente colectivo hubiera la fuerza de querer olvidar todo. Y hemos pasado todos estos años olvidando lo que nos pasó, no quisiéramos recordarlo, lo que nos pasó, la barbarie que vivimos. Y la prueba más palpable es cuando tú le muestras a un estudiante universitario y dices, le muestras la cara de Miguel Guzmán y te dice es un rockero, o te dice es parece Miguel Grau, hasta Miguel Grau le pusieron la cara. Sí, la barba, seguro. Y ahora cuando se hizo una demostración de Chavín de Huántar en la residencia, en la copia de la residencia, le preguntaron, ¿usted sabe qué cosa fue Chavín de Huántar? No, primera noticia. Es decir, hemos descuidado tanto nosotros este aspecto educativo, cultural. Pero ¿cree usted que, por ejemplo, hemos cedido espacios? Estos asuntos como lo de la escenificación de lo de Chavín de Huántar, o ahora que Canal 7 está pasando, ¿no?, las imágenes de la violencia, pero casi como, ¿no?, la hora de la imagen de la violencia y plum, te meten ahí 10 minutos de cadáveres, sin una explicación, sin un trabajo mayor que no hemos podido hacer en 10 años, ¿es lo más efectivo? Yo creo que debe incluirse dentro de las currículas estudiantiles, debe discutirse este tema en las universidades también, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político en las universidades. ¿Qué opina usted del informe? Del informe faltó, yo creo que fue sesgado en muchos aspectos. Primero, que se le nombra partido político, se le dice a Sendero, se le trata de dar una cierta legalidad a Sendero Luminoso y a los movimientos que participaron. En segundo lugar... Pero digamos que era una estructura política. Era una estructura política, tiene cosas que se acercan bastante a la realidad, tiene informes sesgados, por ejemplo, cuando se calcula el número de víctimas, se calcula con un modelo matemático que se aplica a las anchovetas y no a los seres humanos. Es cierto, se ha probado eso. Pero se ha aplicado por otro... Claro, bueno, 70.000 muertos, que no sé dónde salen los 70.000 muertos. No estuvo presente la Fuerza Armada, ni estuvo presente la policía. ¿No vieron en ninguna audiencia hubo invitación a la Fuerza Armada? No, una cosa es que estés en la audiencia, otra cosa es que estés en la comisión. ¿Pero hubo un general retirado? Hubo un general Arias Graziani. Justamente Toledo lo el general Arias Graziani, claro. Que el general Arias Graziani dijo, no estoy de acuerdo como se ha formado la comisión y por lo tanto no acudo. Y se dio ese espacio. Pero debió estar por lo menos la policía, por lo menos debió estar uno de un instituto de las Fuerzas Armadas, o dos, representando a los que habían intervenido en todo esto. Y creo que eso no permitió una discusión más seria al interior de la Comisión de la Verdad y permitió que se dieran algunas conclusiones, algunas de las cuales pues no se ajustan exactamente a la verdad. Y por otro lado, que a pesar de que la Comisión de la Verdad dice que algunas conclusiones no son vinculantes con los procesos judiciales, los jueces, los fiscales comenzaron a tomar este informe de la Comisión de la Verdad como si fuera
el non plus ultra. Y eso ha traído graves problemas, más de 1.200 oficiales enjuiciados, cuando las Fuerzas Armadas no salimos a luchar contra el terrorismo porque nos dio a nosotros la gana. Nosotros hemos luchado porque el gobierno democrático nos mandó a luchar, porque la Constitución y las leyes lo señalaban, que fuéramos a luchar. Y tuvimos que hacerlo. Una lucha en una lucha en la que no se sabía qué es lo que pasaba y había mucha desorientación. En una lucha interna siempre hay excesos, como la que ha habido en todos los países del mundo que han sufrido cosas como la que hemos sufrido nosotros. Pero de ahí a colegir de que sistemáticamente nosotros violamos los derechos humanos, que salimos a combatir el terrorismo premunidos de violadores, tampoco. Entonces creo que sí hubieron excesos. Nadie puede apoyar la cantuta. ¿Quién va a apoyar Barrios Altos? Nadie. Las violaciones de mujeres, nada, nadie, matanzas, nadie. Esos excesos. Entonces, pero hay que decir que violamos sistemáticamente, y la famosa autoría inmediata. Nosotros lo hemos sufrido en carne propia, y eso quizás ha impedido. Hay un tema de la violación sistemática que está sustentado ahí, en fin, pero entonces, ¿qué hacemos para incorporar? Entonces, ¿por qué de repente las Fuerzas Armadas podrían presentar una visión, ¿no?, de esta etapa para que nosotros definitivamente yo como ministro de Defensa busqué eso. Nosotros tenemos en el CAE un instituto, damos una maestría de Derechos Humanos. Desde el 95-96, cuando yo estuve representante del Perú ante el Ecuador en el programa del CENEPA, ya te pedíamos la presencia de la Cruz Roja Internacional en las operaciones. Como le he pedido a PRODEC que mande su gente de Derechos Humanos a acompañar las patrullas en el BRAE. Que mande uno para que vea cómo se hacen los patrullajes, pero los patrullajes son labor del ejército, que no se va con una intención de violar derechos humanos. ¿Y cuál sería su reacción cuando vea que aparezca de repente un grupo de niños y la patrulla se detiene porque son niños y de repente de atrás salen los otros y los ametrallan? El otro caso, nos quedan unos 4 minutos, congresista, la conversación está realmente interesante. El otro caso que ha estado en debates es el de Chavín de Huanta, ¿no? Y ahí lo que señala la Corte o la Comisión es que el proceso ha durado mucho y que hay indicios que indican que por lo menos en un caso se vio a una persona con vida y que esta apareció, según los peritos forenses, con un tiro en la cabeza, y que hay otros 2 casos en duda y que esto se investigue, sea en la Comisión de la Verdad. En primer lugar, para mí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede violar la soberanía de un país. Pero está diciendo que investigue. El país es autónomo. Pero no está diciendo pero ellos no pueden condenar a nadie. ¿Quién es la Comisión de Derechos Humanos para decirnos? Pero nosotros hemos firmado el tratado. Está bien, hemos firmado, pero bajo ciertas condiciones. Quizás nos hemos allanado muy fácilmente a lo que dice la Comisión, ni siquiera la Corte. La Comisión de Derechos Humanos. Hemos perdido casi todos los juicios. Nuestros abogados porque no hemos mandado buenos abogados, porque han habido caviares por todos lados, los famosos caviares, que creo que el término caviar surge de aquel izquierdista que le encanta pues el champán y el caviar. Vive como rey, ¿no? Y comienza a hablar como pobre. Y ese es el tema. Entonces, el tema es de que hemos tenido malos defensores. Ok, claro, entonces... Pero, por ejemplo, si está un proceso en curso en el Perú, no puede intervenir a interrumpirlo. Es lo más proceso. Bueno, pues, imagínate oficiales que están condenados, que están enjuiciados 14, 15 años. ¿Quién lo defiende? ¿Que lo defiende la Corte? ¿Los ha defendido? No. Oficiales que, después de 8 años de investigación, por desaparición forzosa. Y muchos miembros de las Fuerzas Armadas que han resultado mutilados y que el Estado no los apoya tampoco. Ni a los ronderos, pero, o sea, más que el problema de la Corte, más que el problema en la Corte, es el problema de nosotros como organización. Pero te cuento, por ejemplo, se designa al doctor Azabache. Yo mismo hablé con el ministro de Justicia. El ministro de Justicia, le dije al ministro de Justicia que cómo era posible poner al doctor Azabache, que había adelantado opinión. Ya, pero saquemos cuando había dicho, no había sido nombrado defensor del Estado, y había dicho que para él, había una muerte extrajudicial. ¿Qué iba a defender? Ya, pero digamos, eso es lo que está en telejuicio, ¿no es cierto? Eso tiene que investigar, digamos. Tiene que investigarse. Tenemos que nosotros no dejar que las ONG famosas den cursos a fiscales y jueces nuestros, ¿no? Hemos perdido esos espacios. Y las Fuerzas Armadas, desgraciadamente,
no hemos sabido defendernos y hemos cedido esos espacios. Y como le decimos, todos los espacios se cubren. Pero este tema de las ONG siempre surge, ¿no? Y esto básicamente hay ONG muy honorables. No, pero son 2 o 3, ¿no? Y apruebe. Y que ganan muy buena plata. Claro. Porque el problema no es, pero el problema no es que lo hagan porque son idealistas. También lo hacen por el billete. Bueno, son cooperación internacional, que le llega el dinero, etcétera. Ellos cobran las costas de los que demandan los juicios. Ellos han negado eso. No. Ellos han negado que no cobran la parte de las indemnizaciones. Pero han dicho que ellos sí tienen que cobrar las costas porque si no, ¿quién se la va a financiar? Pero mire, y ahora volvemos al inicio. ¿Sí? O sea, nuevamente regresamos al punto de que los culpables son los caviares o las ONG. No. Pero ¿qué pasa con el país al final? Yo digo, el país debe ser consciente de que sus Fuerzas Armadas, y si tú vas al interior del país y ves los pueblos más pobres del país, están con la Fuerza Armada. La prueba está que muchos no quieren que se vayan a su base contra subversivas. Quieren, porque el soldado es de ahí, es del pueblo. ¿O tú crees, por ejemplo, creen ustedes que la Fuerza Armada, el que habla, pertenece a una élite? O el mayor Quispe Mamani pertenece a la élite de los Quispe, pues, o a la élite de los Mamani. No, sale del pueblo, somos del pueblo. Así que la población se identifica más, a pesar de todo lo que nos ha pasado. No, tenemos un presidente militar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y de repente mucho de su ganancia política ha sido porque él fue militar también, ¿no? Porque él tenía un discurso militar, cuando él era candidato tenía un discurso militar. Yo quizás pueda entrar en otro tema. Yo soy ingeniero de profesión dentro del ejército. Y hemos, de subteniente o alférez, hemos salido a las partes más pobres del país. Los militares nos chocamos socialmente desde que salimos a trabajar a los lugares más apartados del país. Y no hay seguridad con pobreza, con extrema pobreza. Ahí está. No hay seguridad. Ese es el tema de fondo, más allá del IDL, de apoyo. Por supuesto. Por supuesto. Finalmente. ¿Tú crees que va a haber seguridad? Tenemos 30 segundos. ¿O vamos a ser seguros un país con mendigos, con harapientos, con discapacitados dejados de lado, con mujeres que mueren por violencia, con etcétera? Extrema pobreza? Ni hablar. Eso nos ha chocado a nosotros. Sin agua. Por eso que dentro de todo el contexto latinoamericano, los oficiales peruanos, el ejército peruano en particular, es un ejército que se nutre de lo social. En el año 1909 ya escribí un comandante sobre el rol social del oficial de ejército. Muy bien, creo que eso ha dado lugar a un oficial muy distinto a los oficiales que generalmente han salido de escuelas de otros países de América del Sur. Congresista, yo le agradezco su tiempo, le agradezco la apertura para debatir estos temas, su experiencia, y creo que de eso se trata finalmente, que podamos discutir de la manera tan alturada como y que nos miren como seres normales. Por supuesto que sí, claro que sí. Muy bien, ha sido el congresista Daniel Mora, ex ministro de Defensa. Se han quedado muchas preguntas en el tintero, pero bueno, ya habrá oportunidad para profundizarlas. Ahora nos vamos a los titulares y luego de ellos, Sedapal, privatización o derecho humano. Volvemos.